Muy bien, una hermosa alabanza con una hermosa historia, bueno, triste en parte, pero también maravillosa, porque hermanos, nada más Dios puede sostener nuestras vidas en Él, en sus manos poderosas. Y aunque a veces pasemos por momentos tan difíciles, hermanos, solamente Dios es el que nos puede sostener. Y quizá quienes no han pasado por una situación de este tipo, al escuchar esto, a lo mejor usted puede estar pensando en su mente y puede decir, quizá yo no podría soportar algo como eso. Pero hermanos, cuando las cosas suceden, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Consolador, viene y te abraza de tal manera, hermanos, que es increíble la paz que puede uno sentir en Cristo Jesús. Así que, hermanos, la enseñanza de este canto, que es un testimonio entonado, es maravillosa porque viene a estar muy de acuerdo con la enseñanza que voy a traer esta mañana en la palabra. Y lo que podemos aprender, hermanos, es que como el mundo entiende las cosas, es muy diferente a como Dios quiere que nosotros las entendamos. ¿Sí? La mente de Dios no es la misma que la mente de este mundo. Los caminos del hombre no son iguales a los caminos de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos este principio, de lo contrario vamos a sufrir mucho en esta vida de manera innecesaria, porque tenemos esa paz y ese resguardo en Cristo Jesús. Tenemos que aprender, hermanos, a depender solamente de Dios en nuestras vidas. Ahora, no es fácil, porque tenemos unos sentidos que son nuestros ojos, que son nuestros oídos, que son tenemos unos sentimientos también, que están muy conectados a los sentidos. Y cuántas veces lo que vemos o lo que escuchamos, hermanos, nos cambia nuestra manera de vivir o nuestra manera de ser, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es que ustedes y yo aprendamos a no andar por vista, sino a andar por fe. Aprender a creerle a Dios, creer la palabra que Él ha dejado y hermanos, hacerla nuestra y hacerla propia. Muchas de las enseñanzas de la palabra no solamente son declaraciones, sino también son experiencias. Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos, es una experiencia que Él está transmitiendo por lo que Él estaba viviendo. Y así, hermanos, podemos tener varios testimonios en la Biblia, y no solamente en la Biblia, como este hombre, Espafro, ¿sí? Él da su testimonio, hermanos. Y así como el testimonio de él, hay muchos testimonios de los cuales nosotros podemos enriquecernos y enriquecer nuestra fe también, hermanos, en el testimonio de los demás. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado La grandeza en el reino de Dios. La grandeza en el reino de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 22, los versículos del 24 hasta el versículo 30. Estamos en el contexto, hermanos, de la celebración de la Pascua, de la institución de la Cena del Señor. Estamos en ese contexto, ¿sí? Entonces, acuérdense que en estos días lo que estaba pasando es que el Señor Jesús mandó a sus discípulos para que ellos prepararan la Pascua que habrían de tomar, ¿sí? Y en el contexto de la Pascua hubo varios acontecimientos y varias enseñanzas. Uno de los que no nos narra Lucas, por ejemplo, fue cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Fue en este momento también cuando ocurrió eso, que el Señor Jesús, estando ahí, después de haber cenado y todo, el Señor agarró un lebrillo con agua, una toalla,
y fue y lavó los pies de todos los discípulos. Y bueno, había varias enseñanzas alrededor. Recuerden también que acababa de acontecer ese momento en el que el Señor Jesús le dijo a Judas, bueno, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero el Señor Jesús había dicho, uno de vosotros me va a entregar. Y había una discusión entre ellos. Ellos decían, bueno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? Y cada uno estaba preguntándose si serían ellos. Y aun cuando Judas hizo todo esto, no entendieron que realmente quién era el que lo había de hacer. Si lo hubiesen entendido, a lo mejor lo hubieran atrapado o lo hubiesen tratado de impedir, ¿verdad? Pero ellos no lo comprendieron, y estamos en ese contexto cuando sucede otra discusión entre los discípulos. Y dice así el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, está esta disputa, esta discusión que sucedió entre los discípulos. Posiblemente ellos estaban pensando, bueno, si Jesús nos está diciendo que ya lo van a tomar, que alguien lo va a entregar, que está a punto de ser entregado y de ser matado, bueno, ¿qué va a suceder? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién va a ser el líder? Si Jesús era el líder en ese momento, posiblemente ellos estaban pensando, ¿y ahora quién va a tomar el liderazgo del grupo? Porque ya hemos avanzado mucho como para retroceder. ¿Quién va a ser el que va a tomar esa posición? Y ellos estaban ahí viendo, posiblemente estaban pensando en que el Señor Jesús había mandado a unos a que preparasen la Pascua, y a lo mejor ellos estaban pensando, bueno, ¿por qué ellos? ¿Por qué Jesús le pidió a ellos que hicieran este evento tan importante, que lo prepararan? ¿Por qué ellos? Entonces había una disputa en el corazón de ellos. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta enseñanza acerca de la grandeza del reino, y vamos a ver algunas de las cosas que nos afectan para la grandeza del reino. Y lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que en el reino de Dios la grandeza se mide de manera diferente. Tenemos que entender esto. En el reino de Dios la grandeza se mide de manera diferente. Para ponerles un ejercicio así rápidamente, ¿cuántos de nosotros cuando nos levantamos por la mañana decimos, hoy voy a vivir para el reino de Dios? ¿Lo pensamos? ¿Lo tenemos en mente? ¿O simplemente comienza el día y empezamos con los compromisos? ¿Qué compromisos tenemos? Pues el de levantarnos, el de arreglarnos, prepararnos para ir a la escuela o para ir al trabajo, para atender la casa, para atender la familia, prepararnos para algunas juntas, algunas citas que hicimos durante el día, y entonces el día ya nos agarra avanzados y no hemos pensado en que vamos a vivir para el reino de Dios. Pero si cada uno tuviésemos en mente desde que el día comienza, hermanos, que vamos a vivir bajo los principios del reino de Dios, hermanos, entonces ya nuestra mentalidad se empieza a preparar y empieza, hermanos, a ser intencional
Porque uno de los problemas de los cristianos es que los cristianos no somos intencionales. Regularmente o muchas veces somos reactivos. O sea, sucede algo y cuando sucede, entonces me empiezo a preparar cómo voy a reaccionar. Pero a veces para cuando quiero prepararme cómo voy a reaccionar, ya reaccioné, ya actué, ya dije lo que no tenía que decir, ya hablé lo que no debería de hablar, ya me comprometí con quien no me debería de haber comprometido, ya hice lo que no debía haber hecho, porque no estamos pensando en el reino de Dios y en los principios que gobiernan ese reino, sino que pues tratamos de vivir conforme a la inercia de este mundo, conforme a las cosas que se han aprendido en la experiencia de este mundo. ¿No es cierto que así sucede muchas veces? Entonces, hermanos, algo que tenemos que entender, en el reino de Dios la grandeza se mide de manera diferente. O sea, no es igual. Y una de las cosas que estorba, hermanos, a la grandeza en el reino de Dios, o para alcanzar la grandeza en el reino de Dios, es la vanagloria de la vida. Dice en los versículos que acabamos de leer, el 24 y el 25, que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No dice que hubo un acuerdo, ¿verdad? No dice que estaban ahí todos los 11 que quedaban y que dijeron, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Pedro debería de ser el que debería de tomar el liderazgo. ¿Por qué? Pues porque estuvo en más eventos con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo reconoció, porque varias veces el Señor Jesús lo llamaba aparte, porque él era uno de los 3 que andaba siempre con el Señor en algunas cosas que no hacíamos. No fue un acuerdo. Dice la palabra que era ¿una qué? Disputa. ¿Por qué una disputa? Para ver quién es el más grande. ¿A usted le gusta ser el más pequeño? Honestamente, ¿le gusta ser el más pequeño? No. ¿A quién le gusta ser el último? Le doy gracias a Dios porque saqué el último lugar de mi salón. Le doy gracias a Dios porque a todos les aumentaron en el trabajo el sueldo, menos a mí. ¿Sí? Entonces le doy gracias a Dios porque consideraron a todos los de mi equipo para un aumento y un crecimiento laboral, pero yo no estaba en la lista. O sea, no son cosas que humanamente nos alegran, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo? No quiera ahorita de última hora hacerse el espiritual. Porque tampoco se trata de eso. Yo creo que todos queremos crecer. Todos queremos prosperar. Es natural. Todos queremos tener un grado más en lo que sea. Si estoy aprendiendo inglés y me dijeron en la evaluación que tenía un grado de 6 o no sé, o de 4, ¿verdad? Pues yo quisiera tener uno de 5 o de 7, ¿verdad? O quisiera que fuese nombrado ya con las calificaciones de el A, el B o el C, el B1 o B2 o no sé. Yo quisiera eso. ¿No? ¿Usted no lo quiere? Sí, todos lo queremos. Díganme que sí. Sí queremos todos, ¿verdad? O alguien dice, a mí no me gusta el inglés y nunca me va a gustar. Todos sabemos que necesitamos el inglés, ¿verdad? Es normal querer sobresalir. Es normal querer crecer. Eso es normal. La pregunta es, ¿en qué? ¿En qué vamos a sobresalir? La pregunta es, ¿en qué vamos a crecer? ¿Usted se siente muy orgulloso cuando en las estadísticas de corrupción mencionan que México ocupa los primeros lugares en el mundo? Segundo o tercer lugar por ahí en corrupción en el mundo. Y usted dice, pero estamos sobresaliendo en algo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se dice que ocupamos de los primeros lugares en algunos índices de enfermedades o de mortalidad o lo que sea, ¿usted se siente orgulloso por eso? No. O sea, necesitamos entender en qué quiero sobresalir. ¿Sobre qué quiero sobresalir? ¿Verdad? Está bien sobresalir, pero ¿en qué? ¿En qué voy a sobresalir?
¿voy a sobresalir en este mundo o voy a sobresalir en los principios del reino? Ahora, ahí es donde encontramos a veces una aparente contradicción, porque nosotros pensamos que si yo obedezco los principios del reino de Dios, entonces automáticamente estoy descartado para los principios de este mundo. Cuando la verdad, hermanos, no es así. ¿Quién ha sido el líder más grande de toda la historia? El Señor Jesús. ¿Sí o no es así? Todavía 2000 años después seguimos hablando de Él y la influencia de Él sigue sobre todo el mundo. Él tuvo influencia sobre 12 hombres y esos 12 hombres trastornaron el mundo de su época. Y mucha gente conocía el mensaje y estuvo dispuesto a dar su vida por Él. Es el líder más grande que ha existido en toda la historia. ¿Y cuál fue el principio que Él dejó? Muy diferente a los principios de este mundo. Entonces, aquí estaban los discípulos disputando sobre quién sería el mayor. ¿Quién sería el mayor? ¿Verdad? Y hermanos, hay gente que el problema de la vanagloria le impide mucho tomar la posición que Dios quiere que tenga en el reino de Dios. Porque no acepta un lugar menor. Porque quiere buscar a toda costa un lugar. ¿Se acuerdan que en un pasaje paralelo en Mateo, la mamá de dos de los discípulos se acerca a Jesús, le dice: Señor, ¿será posible que allá en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda? Entonces le dice el Señor Jesús: ¿qué es lo que quieres? Pues que ellos se sienten. Y lo dice: bueno, pues eso no me toca a mí darlo. Bueno, que ellos participen contigo. Dice: ¿realmente estás pidiendo que ellos participen de mi copa? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sí? Ahora, van a participar, y ustedes saben, todos murieron. ¿Sí? Todos murieron como mártires excepto Juan. ¿Sí? Pero entonces, hermanos, lo que pasa es que muchas veces no sabemos qué es lo que realmente queremos. Y uno de los grandes problemas del cristianismo ahorita, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos que el nombre mío sobresalga dentro del cristianismo. Que se mencione mi nombre ahí en todas las redes, en internet, que aparezca el nombre mío como un gran siervo de Dios. Yo quiero que el nombre de mi iglesia aparezca por encima de los nombres de todas las demás iglesias. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo? ¿Qué queremos, hermanos? ¿Es eso que es vano lo que realmente nosotros queremos? ¿A qué nos llamó Dios como iglesia? ¿No es alcanzar al perdido? ¿No es compartir el evangelio? ¿No es ayudar al necesitado? ¿No es el llamado que Dios nos ha dejado y nosotros estamos pensando en ver cómo el nombre de mi iglesia aparece por encima de los demás? ¿O el nombre mío? ¿O el nombre de mi ministerio? Y empezamos en competencias vanas y equivocadas, hermanos, y esto sucede en todos lados. Y el problema, hermanos, es la humildad, la falta de humildad en el corazón de la gente. ¿Cómo define el apóstol Pablo la humildad? El apóstol Pablo dice que la humildad es saber estimar a los demás como superiores a sí mismos. No quiere decir que lo sean, pues Dios sabe, Dios es el que pone a cada quien en su lugar. Pero mi corazón debería de aprender a estimar, apreciar, ver a los demás como superiores a mí mismo. No me está pidiendo que yo tenga una baja estima de mí mismo,
No me está pidiendo que yo me haga el que no vale nada. No me está diciendo que yo me desprecie y me menosprecie. Lo que me está diciendo es al revés, es que tú veas a los demás como superiores a ti mismo, que los estimes, que los aprecies. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos, cuando reconocemos que estamos delante de una persona que es superior? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿No es una actitud de respeto? ¿No es una actitud de aprecio? ¿No es una actitud de que déjame servirle? ¿Por qué? Porque es una persona que está en una posición mayor que la mía. Pero no, regularmente cuando vemos una persona que sobresale, el instinto de vanagloria y el instinto de falta de humildad es querer echar abajo a esa persona. ¿Por qué? Porque nadie debe de estar por encima de mí. Nadie debe crecer, nadie debe superarse, ¿verdad? Si un velocista logra un récord, pues sí, qué chiste, seguramente se ha de haber inyectado algo. Sí, seguramente se ha de haber tomado algo y por eso sobresalió. No decimos, esa persona fue disciplinado. No decimos que esa persona guardó su alimentación. No decimos que esa persona estuvo trabajando durante muchas horas para lograr esa meta. No decimos esas cosas, porque no queremos reconocer a los demás en sus logros y en las cosas que hacen. Siempre estamos queriendo minimizar y echar abajo a los demás. Y hermanos, esa es una actitud de orgullo, es una actitud de soberbia, de altivez, falta de humildad. Y eso, hermanos, estorba para la grandeza que Dios espera que nosotros tengamos en el reino de Él. Dios espera que su iglesia refleje la gloria de Dios. Y la iglesia va a reflejar la gloria de Dios en la medida en la que la iglesia se esté conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, por más que se humilló a sí mismo, ¿sí?, su grandeza cada vez era más reconocida. Porque aunque tenía oposición fuerte de los que estaban en eminencia, la verdad es que los seguidores eran muchos. Los que estaban ahí eran muchos. Y muchas veces, hermanos, nada más no lo aprendieron a Él, no lo tomaron, no lo apresaron a Él en público porque tenían miedo de todos los demás. Porque tenía muchos seguidores, ¿sí? Pero les costaba trabajo entender simplemente que Él era el maestro que había sido enviado de parte de Dios. Dice la palabra, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad se llaman bienhechores. Usted escucha a los candidatos, ¿verdad? Los candidatos que tenemos, que entre paréntesis, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar para ver quién va a ser el que Dios va a poner, ¿sí? Pero uno escucha, hermanos, a ellos, o uno escucha a algunos regímenes de otros países o de los mismos dirigentes que hemos tenido en el pasado. Y por más que la gente trata de echarles abajo y sacarles todas las cosas mal, ellos siempre tienen en su mano una carta que dice, yo hice esto, e hice esto, e hice esto. Y tú le puedes decir, sí, pero en tu tiempo se hizo esto y se hizo lo otro. Sí, pero también toma en cuenta que hice esto, e hice esto otro, y también hice esto otro. Porque ellos a sí mismos se llaman bienhechores. Ellos te van a dar siempre una razón de por qué hicieron las cosas. Ellos van a decir que fueron benéficos para el pueblo. Ellos hicieron las cosas bien, supuestamente. Pero lo que ellos hicieron, según lo que nos enseña la palabra de Dios, es que los reyes se enseñorean de las naciones, ¿sí? Sacan provecho de ello, ¿sí? Pero siempre van a poder llamarse a ellos mismos bienhechores, ¿sí? Para ponerle un ejemplo bíblico, ¿se acuerdan de Saúl? Cuando Dios le dio una instrucción a Saúl de lo que tenía que hacer. Le dijo, vas a pelear contra Amalek. Amalek ha sido un pueblo contrario al pueblo de Dios. Vas a tener que destruir a todos, vas a tener que matar a todos. Fue la instrucción que Dios le dio al rey Saúl. Y el rey Saúl tomó sus propias decisiones. Él mató a quien él quiso
y le perdonó la vida a quien él quiso y tomó sus decisiones. Llega Samuel, el profeta, el sacerdote, y le dice a Saúl, Saúl, hiciste mal. Y dijo, no, antes bien he hecho. ¿Cómo se está llamando? Bienhechor, o sea, yo hice bien, antes bien he hecho. Y entonces dice el Señor, esa es la actitud que tienen los arrogantes. Esa es la actitud que tienen los orgullosos. Pero Dios dice, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no debe ser de esta manera. Entonces, hermanos, cuando el Señor quiere trabajar en tu corazón y Dios usa a alguien, a una persona, para ayudarte a cambiar algunas actitudes negativas que tú estás teniendo, ¿cuál es tu primera reacción ante eso? No, yo estoy bien. Yo estoy bien. Lo que pasa es que me está viendo con otros ojos. Se me hace que el asunto ya es personal. Es que trae algo contra mí. Yo lo puedo sentir. Y por eso, ¿verdad? Y empieza a excusarse. ¿Y qué pasó con aquello que Dios quería trabajar en el corazón de esa persona? Se topó con pared. Porque esa persona no estuvo dispuesta a recibir. Porque él se consideraba bienhechor. Él se consideraba que estaba haciendo bien las cosas. Pero eso es orgullo. Eso es altivez. ¿Por qué no aceptar, hermanos, la corrección? ¿Por qué no aceptar cuando alguien viene con nuestra vida y nos dice, oye Rogelio, yo veo que estás haciendo esto de esta manera, pero yo creo que eso no está bien. Creo que debería ser mejor de esta manera. Y que yo pudiera decir, ok, muchas gracias. Voy a tomar en cuenta lo que me estás diciendo. ¿Sí? Y dentro de mí, estar pensando, voy a tomar lo mejor de lo que me está diciendo. Lo que está diciendo, apegado a la palabra de Dios, puede ser algo bueno. Y a lo mejor Dios está usando a esta persona para ayudarme a crecer, para ayudarme a ser mejor. Pero regularmente, hermanos, el orgullo estorba en la grandeza dentro del reino de Dios, porque nos medimos de otra manera. ¿Cómo vemos nosotros a las autoridades en el tiempo actual, hermanos? Como personas pudientes, ¿sí? Como personas que mandan, como personas que están por encima de los demás. ¿No es como vemos a las autoridades muchas veces? Como personas que hacen lo que quieren. Nunca han pensado, ay, me gustaría llegar a ser jefe para llegar a la hora que sea. ¿Sí? Nunca han pensado en eso. Me gustaría llegar a ser jefe porque los jefes, yo veo que ellos llegan a la hora que quieren y se van a la hora que quieren, hacen sus citas cuando quieren y entran cuando quieren y salen, sin ver todo el contexto de lo que implica ser un jefe, ¿verdad? O sea, nada más ven esa parte porque su flojera, ese es su atractivo, ¿verdad? Su atractivo es su flojera, no es que realmente desee ser jefe, sino simplemente quiere esa partecita del ser jefe, ¿verdad? Del tomar esas decisiones que quiere, pero no está pensando todo la responsabilidad que carga y que si llega a esa hora es porque a lo mejor el siguiente día se quedó en junta hasta tarde o porque tuvo una junta antes de llegar a la oficina y no ven esas cosas, no se ve nada de eso, simplemente están viendo esa parte. Bueno, hermanos, necesitamos aprender a ver la grandeza conforme Dios nos enseña en su palabra. Y en el versículo 26 y 27, el Señor nos enseña la clave, y el servir es la clave del líder. En el versículo 26 dice, mas no así vosotros. Dice, los reyes hacen esto, los jefes hacen esto, los que se enseñorean hacen esto, pero ustedes no van a hacerlo de esa manera. ¿Y con quién está hablando? Está hablando, hermanos, con los líderes de ese entonces, de lo que iba a ser el cristianismo, los apóstoles, y a ellos les está diciendo, entre ustedes no va a regir ese modo de pensar, ustedes no van a actuar de esa manera, ustedes no van a enseñorearse los unos de los otros, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y hermanos, eso es lo que el principio de parte de nuestro Dios. Nosotros no queremos ver las cosas así de esa manera.
pensamos que servir es denigrante. Pensamos que servir es para las personas de menor rango. Pensamos que servir es para las personas de menor capacidad. Pero en el reino del Señor, hermanos, no es así. Le hago una pregunta. ¿Cuál de los dos reinos es el que va a permanecer? ¿El de las tinieblas o el reino de Dios? El de las tinieblas se va a acabar. ¿Por qué ver con atractivo eso que se va a terminar? ¿Por qué no cambiar nuestra manera de pensar y aprender a ver con atractivo aquello que permanece? Aquello que es eterno, aquello que es para siempre. ¿Cuál es el modelo del reino de Dios? ¿Cómo le hizo el Señor Jesucristo para ser tan grande? Aparte de ser Dios. ¿Cómo le hizo? Porque terrenalmente, ¿qué es lo que hizo? La Biblia dice, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que hizo con eso de que aprendió la obediencia? Es sometió su carne a hacer todas las cosas porque se le dio un cuerpo como el de nosotros, pero sin pecado. Entonces, bueno, hermanos, servir es la clave. Servir es la clave. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser serviciales. Aprender a servir, hermanos, a los demás. Aprender a tener en estima el privilegio y la oportunidad de servir. ¿Qué es lo que impera en este momento, hermanos, en este tiempo? Es más, hermanos, el servicio muchas veces está asociado a los valores de una persona. La persona que no quiere servir es una persona que tiene valores muy bajos. Pero él en su orgullo o ella en su orgullo piensa que si te sirven es que tú eres más grande. No es así en el reino de Dios, hermano. Así no opera. ¿Cuántas jovencitos o jovencitas en su casa, cuando los papás tratan de explicarles en este tiempo que las labores de la casa se hacen o se realizan entre todos, que las responsabilidades de la casa de recoger, de mantener en orden las cosas, es una responsabilidad de todos? ¿Cuántos jovencitos en este momento dicen, pues si yo no soy tu chacha, ¿verdad? No quería usar esta expresión, pero ¿cuántas personas le dicen eso a su mamá o le dicen eso a su papá? Y hermanos, la responsabilidad de servir es de todos. O cuántas veces, hermanos, cuando el papá le dice a uno de los hijos, oye, ayuda a tu hermano a hacer esto, o ayuda a tu hermana a hacer esto, ¿verdad? Él dice, pero ¿por qué? Si él no me ayudó o ella no me ayudó. Cuando servir, hermanos, es un privilegio. Servir es una bendición. Debemos de ver el servicio como algo grande, hermanos, en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, en la iglesia, nada más cuando los muchachos se enteran que va a haber algo, inmediatamente corren? Porque no quieren mover una silla, no quieren mover una mesa, ¿verdad? A veces ven al pastor que levanta la cabeza y los jóvenes le hacen. Y ahí están detrás de la jardinera. Porque saben que ando buscando a alguien que me ayude a algo, ¿verdad? Y no quieren. Pero pocas veces encontramos jóvenes que ven a alguien que está batallando para hacer algo y que se acerca y le dice, le ayudo. ¿Sí? Ven a una persona que está bajando algo del carro y le dice, ¿va a bajar algo más? Para que no dé dos vueltas, yo le ayudo y le sirvo. ¿Cuántas veces viene una persona entrando por la puerta principal ahí en la iglesia porque trae algo para alguna actividad especial? Y están todos acá y en lugar de que alguien vaya y le abra la puerta, esa persona va y tiene que entrar así, ¿verdad? Empujando las puertas con la espalda porque lleva las dos manos ocupadas. Todo el mundo lo está viendo y nadie es capaz de correr a abrir la puerta y mantener ahí. ¿Por qué? Porque no son grandes en el reino de Dios.
Nada más. Y porque no quieren ser grandes en el reino de Dios. Es nada más. ¿Usted cree que van a llegar muy lejos en la vida? ¿Usted cree que algún día los va a ver en algunas posiciones importantes en sus trabajos, en sus vidas? No, hermanos. No, porque el servicio es una labor, es una condición muy importante. Muy, muy importante. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que entendamos que la clave es servir. Y lo dice el versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Está haciendo una pregunta terrenal. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pues la lógica terrenal dice, el que se sienta a la mesa, porque yo me siento para que me sirvan. Pero ¿qué dice el Señor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. No lo narra Lucas, pero acababa de pasar el lavamiento de los pies. Acababa de suceder el lavamiento de los pies. Es más, vamos ahí, Juan capítulo 13. No es para que veamos, hermanos, la manera de pensar. Dice el capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No le está diciendo que no lo va a entender. Dice, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una pregunta, ¿estaba instituyendo el Señor el lavamiento de los pies como una práctica de la iglesia? No. ¿Qué les estaba diciendo? Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, en aquel entonces era una práctica, era algo que hacían los sirvientes en aquel entonces. Llegaba una persona a la casa y el sirviente ya tenía preparada la toalla, tenía preparado el lebrillo, tenía preparado el agua, todo para ir y hacer ese lavamiento. Era algo normal. Es como cuando alguien llega a tu casa ahora y lo primero que le dices, ¿gustas un vaso de agua? ¿Verdad? Bueno, en aquel entonces siéntese, le voy a lavar los pies. Era algo que la gente casi todas las casas tenían a alguien preparado para hacer eso. Pero en ese lugar donde estaba no había nadie preparado para hacer eso. Y a nadie le importó que esa era la costumbre que se tenía que hacer. Pero Jesús, ¿qué dijo? Yo lo voy a hacer. Yo sé quién soy. En otras palabras, Jesús está diciendo, no se me quita nada por hacer esto. Una persona que tiene la seguridad de quién es, no tiene problemas para servir. No está pensando que lo van a ver como un sirviente. No están pensando que lo van a ver como alguien menor o de menor rango. ¿Por qué? Porque esa persona está segura de quién es. Y hermanos, eso es algo que tenemos que aprender nosotros.
tú estás seguro de quién eres. Eres un hijo de Dios. Si tienes a Cristo en tu corazón, eres un hijo de Dios. Y vas a estar en el reino de Dios. Y vas a reinar con Cristo Jesús. Tienes la posibilidad de reinar con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Servir. Ese es el principio que tenemos que entender. Aprender a servir a los demás. ¿Por qué la gente no lo hace, hermanos? ¿Es demasiado floja? ¿Piensa usted que puede hacer eso? ¿Es demasiado orgulloso? ¿Es una persona que no ha aprendido a ver a los demás? Todo el tiempo se está viendo a sí mismo, aunque tenga sus ojos dirigidos para allá. Quién sabe cómo le hace, pero se está viendo a sí mismo. Está viendo lo que él necesita, lo que él quiere, lo que él busca, lo que él desea, pero nunca ve lo que los demás necesitan. Hermanos, el principio en el reino de Dios de grandeza es el servicio. Es el servicio. ¿Saben ustedes la manera en la que ustedes pueden mostrarle al mundo que ustedes son de Cristo Jesús? Sirviendo. Sirviendo. Usted sabe que la gente que sirve llama la atención. Y no que lo haga para eso, pero la gente que sirve, que realmente sirve de corazón, es gente que llama la atención. ¿Cuántas veces, hermanos, personas han abierto puerta a su crecimiento profesional en su vida por un acto de servicio que hicieron? ¿Sabían ustedes? ¿Sabían que grandes empresarios han contratado a personas de servicio que se han topado en el camino por un buen servicio que recibieron de ellos y los han puesto en posiciones importantes? En una empresa que yo estaba, hermanos, el director de administración de esa empresa, él era elevadorista en el edificio donde estaba esa empresa. Esa empresa rentaba en uno de los edificios del centro de la ciudad, ahí en Padre Mier, y ese hombre trabajaba como elevadorista. ¿Sí? No de los de ahora, de los de antes, ¿verdad? Entonces, él era un elevadorista y cuentan la historia de que él era tan servicial que en una ocasión el director de la empresa le dijo: oye, ¿no te gustaría trabajar conmigo? Y él dijo: sí me gustaría trabajar. ¿No te gustaría estudiar? Dijo: sí, nada más que yo no tuve la oportunidad de que mis padres me pagaran estudios. Dijo: bueno, pues vas a trabajar conmigo. El tiempo que necesitas y el tiempo que necesitas para la escuela vas a estudiar y te vas a preparar. Y él llegó a ser el director administrativo por el servicio que él brindaba. Hermanos, el servir, hermanos, no denigra, al contrario, es un principio del reino que tenemos que entender. Tenemos que aprender a servirnos, hermanos, unos a otros, pero no servir nada más a las personas que nos conviene, porque ese es otro problema, ¿verdad? Solamente voy a servir a las personas de quienes yo creo que puedo obtener algo. A los demás no a él porque lo voy a servir, ¿verdad? A ella porque la voy a servir. No, aquellos que pueden hacer algo para mí, ¿sí? O que están haciendo ya algo para mí. Entonces, el servir, hermanos, es algo del corazón. Es algo que simplemente me mueve porque Jesucristo es mi ejemplo. Y el Señor Jesucristo me enseñó esto en la palabra y por eso yo lo hago. Y estoy creciendo en el servicio. ¿Cómo sería esta iglesia, hermanos, si todos los miembros de la iglesia fuéramos serviciales unos con otros? ¿Habría necesidades entre los miembros de la iglesia? Yo creo que todas estuvieran cubiertas unos por otros, porque seríamos serviciales los unos de los otros, ¿verdad? Pero también, hermanos, otra parte importante es que el Señor reconoce la fidelidad y la lealtad. Mira, en el versículo 28, Jesús está diciendo, pero. Está hablando, acaba de hablar de dos cosas. Cómo es el liderazgo en el mundo y cómo es el liderazgo en el reino de Dios. Dice, pero,
a pesar de que ustedes han estado discutiendo sobre quién va a ser el mayor aquí, ¿verdad? Tengo que reconocerles algo a ustedes 11 más aquel que se agregue, tengo que reconocerles algo. ¿Y qué es ese algo que les voy a reconocer? Su fidelidad. ¿Y qué más? Su lealtad. ¿Por qué? Porque a pesar de las pruebas tan difíciles que han pasado al lado mío, a pesar de que yo no les he ofrecido un ambiente muy popular, aún a pesar de que terrenalmente ustedes no puedan ver en mí grandeza de la humana, aún a pesar de que yo no les garantizo un bienestar económico, ustedes han estado conmigo en los momentos difíciles de mi ministerio. Me han acompañado. Y aunque han tenido fallas, y aunque han hecho cosas que no deberían de hacer, y aunque muchas veces les he corregido, ¿verdad? De todas maneras ustedes han permanecido. ¿Sí? ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor Jesús, se están yendo muchos. Muchos se están yendo porque está siendo muy duro. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, gracias que me dices, mira, sabes que le voy a bajar unas 2, 3 rayitas porque yo creo que no está bien. Mira, yo voy a cambiar, ¿verdad? Eso. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? ¿Tú también te quieres ir? ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién voy? Tú eres genuino, tú eres real, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, no, Señor, yo solamente opinaba, ¿verdad? Yo solamente decía, ¿verdad? Por si acaso, pero vemos, hermanos, ahí que a pesar de que el Señor Jesucristo fue duro con ellos, porque los estaba formando en su liderazgo, los estaba forjando para las pruebas que habrían de sobrellevar ellos cuando Jesús físicamente no estuviese con ellos. ¿Sí? Les estaba dando ese carácter y el temple necesario para hacer las cosas con excelencia, porque en el reino de Dios así se hacen las cosas, con excelencia. Y el Señor está reconociendo en ellos la fidelidad y la lealtad de este grupo. Porque, hermanos, hasta la raya llegaron ahí con el Señor. Ya en esa última noche, ¿verdad? Pedro todavía fue más allá. Juan también, allá andaba, ¿se acuerdan? Que lo vieron y luego lo quisieron agarrar y corrió, ¿verdad? No les digo cómo, léanlo ustedes, búsquenlo cómo corrió, ¿verdad? Algunos ni saben, ¿verdad? Por la cara que estoy viendo ni saben cómo corrió. Pero usted busque ahí en la Biblia y vea cómo corrió Juan esa ocasión. Para darles un tip, ya estaban dormidos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pero ahí estaban Juan y estaba Pedro, estaban cerca con el Señor. Y le estaba diciendo, le estaba diciendo el Señor, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ustedes, a pesar de todo lo que pudieron ver, se mantuvieron firmes. Y sabes, hermano, en el reino del Señor, Dios no te garantiza que no va a haber dificultades. El Señor no te garantiza que la vida va a ser color de rosa. Dios te dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Nada más confía porque yo he vencido al mundo. Y cuántas veces, hermanos, en el servicio al Señor, nosotros tenemos que aprender esto, que las cosas no siempre van a salir como uno quiere, ni van a suceder como uno quiere, ni vamos a tener todas las cosas a favor como uno quisiera, pero tengo que mantenerme confiando. Y el Señor les dijo, ustedes han permanecido fieles, han estado ahí, y a ustedes van a tener la oportunidad de reinar sobre 12 tribus en un futuro, en el reino del Señor. Cuando el Señor venga, ustedes van a tener la oportunidad de reinar conmigo.
Así que, hermanos, Jesús reconoce esa fidelidad y esa lealtad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver, hermanos, con respecto a cuál es la grandeza en el reino de Dios? Uno, la vanagloria, ese es el problema. Es lo que estropea todo, la altivez de corazón. El darle valor a cosas que realmente no tienen valor. Cosas que no tienen valor, hermanos. Y otra vez, usted quiere identificar qué son las cosas que tienen valor. No las escuche. Usted observe. Y usted va a ver. Usted va a ver las cosas que realmente tienen valor. Entonces, Dios nos enseña ahí en la palabra. Él nos da varios tips. ¿Se acuerdan en Hebreos cuando el Señor habla de aquellos héroes de la fe? Dice, estos hombres se mantuvieron como viendo al invisible. Hermanos, en serio, usted lea la historia de Jeremías. Usted vea la historia de José. Y usted dice, ¿de dónde se agarraron estos para mantenerse firmes? ¿De dónde se agarraron estos para mantenerse fieles y leales al Señor? De su fe en el Señor. Ellos sabían que Dios era el que estaba trabajando en sus corazones. Y aunque estaban pasando por pruebas muy difíciles y muy duras, ellos sabían que Dios estaba en control de todas esas situaciones. Así que, hermanos, esa vanagloria nos estorba. Servir es la clave. Fidelidad, ¿sí? Lealtad, o sea, permanecer. Permanece, hermanos, no estés brincando de un lado para otro, de una cosa para otra. No, permanece, sé fiel, mantente firme. Y vas a ver que el Señor en su tiempo y en su momento, Él pone todas las cosas en su lugar. Él tiene control. Es posible también que inclusive a algunos de nosotros nos pueda permitir ver la muerte por su nombre. Pero aún si Dios quisiera eso, hermanos, aún si Dios estuviese dispuesto y Él así lo juzgara necesario, hermanos, no significa que Dios no ha sido fiel. Ni que tampoco que no ha sido bueno, porque esta vida es pasajera y la vida eterna, hermanos, es la que tendremos en Cristo Jesús. Entonces, como la historia de este hombre que escribió este canto, que aun y cuando había perdido a sus hijos y sus negocios y su vida estaba pasando por una crisis muy difícil, él dijo, tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ver el reino de Dios, ¿sí? Y entender que estamos viviendo en un reino de tinieblas. Tomar ese reino como la luz, aprender a poner la vista en ese reino y, hermanos, hacer las cosas en el reino terrenal donde estamos con los principios del reino celestial. Es lo que tenemos que hacer. Así que, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios está viendo en tu corazón? ¿Qué está viendo Dios en tu corazón? ¿Qué percibe Dios de ti? ¿Él sabe lo que tú piensas? Claro que sí. ¿Él conoce las motivaciones de tu corazón? Claro que sí. ¿Él sabe que batallas con orgullo? Sabe. Él nos ha dado principios en Proverbios, hermanos, para adquirir sabiduría. ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu corazón? ¿Está viendo diligencia o está viendo pereza? ¿Está viendo que tienes fe y la mirada puesta en Él? ¿O Él está viendo que tu vista está en las cosas terrenales y te mueres por obtener una posición terrenal? Él está viendo que tú te mantienes firme a pesar de las situaciones difíciles que puedan venir y permaneces en su camino. ¿O Él está viendo que solamente le estás queriendo servir por conveniencia y no por convicción? ¿Qué es lo que Dios está viendo en tu corazón, hermano, esta mañana? En esta mañana, en esta hora, ¿qué es lo que Dios está percibiendo de ti? Dios nos está llamando, hermanos, a vivir en el reino de los cielos, en el reino
de Dios y aprender a renunciar a este reino terrenal. Y el Señor en su sabiduría, Él decidirá a cada quien ponerle en el lugar donde Él en su sabiduría Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Solamente cuida tu corazón, por qué haces las cosas y cómo las haces. Padre nuestro,